Quisiera leerles Romanos 12, 1, 2. Esta es la porción bíblica para el mensaje de hoy. Y sé que se acabaron de sentar, pero voy a pedir que nos pongamos de pie, en reverencia. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y me gustaría que leamos esas 3 descripciones de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Inclina tu rostro ahí donde estás, Padre. Queremos conocerte. Y en ese proceso de conocerte, conocernos a nosotros y conocer las cosas buenas, agradables y perfectas que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Quiero darles la bienvenida a Iglesia Teópolis. Mi nombre es Eliud Morales y hoy nos encontramos en el segundo episodio de la serie Contemplando a Jesús. El pensamiento ancla de esta serie, o sea, el pensamiento que maneja todas las ideas, las herramientas y las citas de este mensaje es el siguiente. Nos convertimos en lo que contemplamos. Nos convertimos eventual e inevitablemente en aquello que contemplamos. Y en el primer episodio usamos la porción bíblica que se encuentra en 2 Corintios 3, del 12 al 18, para establecer lo siguiente. La contemplación es el lugar donde accedemos a la gloria de Cristo, el jardín donde el Espíritu nos libera y el taller donde somos tallados a su imagen para reflejarlo al mundo. De modo que la contemplación de Jesús, primero, no es un ejercicio vacío, no se trata de practicar la contemplación de Jesús por practicarla, sino que hay un proceso y hay una importancia de por qué debemos hacerla, y es porque es allí cuando dirigimos nuestra atención a Jesús, es allí donde accedemos la gloria de Cristo. Es el jardín donde el Espíritu siembra sus semillas de libertad del Espíritu. Y es donde somos tallados a la imagen de Jesús para poder reflejarlos a los demás. Y mi oración para ustedes es que a través de estos episodios de la serie Contemplando a Jesús podamos profundizar en la relación con Jesús y la gente que les rodea, y que al final podamos juntos experimentar la vida eterna y abundante que Jesús tiene para nosotros de este lado de la eternidad. Lo que significa es que si no has escuchado el primer episodio, debes descargar la aplicación de Iglesia Teópolis o buscar los sermones de Iglesia Teópolis tanto en Spotify como en Apple Podcast, porque sé que será de mucha bendición.
Y ahora sí, antes de continuar con el segundo episodio, quisiera regresar a una parte muy importante, porque en el primer episodio definimos de manera práctica qué se trata, qué es contemplar a Jesús. Y con el objetivo de desmistificar lo que es la contemplación y con el objetivo de que haya una manera práctica de nosotros poder insertar eso en nuestra formación espiritual, definimos la contemplación de la siguiente manera. Se divide en dos cosas bien importantes. Es el acto de, primeramente, tomar las riendas de nuestra atención y dirigirlas hacia Jesús y su enseñanza. Eso es un acto que hacemos todos los días, en todo momento. En toda nuestra vida de este lado de la eternidad estaremos luchando por tomar las riendas de nuestra atención y dirigirlas hacia la persona de Jesús y su enseñanza. ¿Y por qué hacemos eso? Con el fin de ser transformados a la imagen de Cristo. Y este segundo episodio se titula Formados por lo que contemplamos. Y estaremos profundizando sobre el siguiente pensamiento para aquellos que están tomando nota. O sáquenle fotos, grábenlo en su mente, porque este es el pensamiento, la idea central de este segundo episodio. Es que aquello que contemplamos puede liberarnos para experimentar la voluntad de Dios para nuestras vidas o encarcelarnos usando las conductas y costumbres de este mundo. Aquello a lo que le prestamos atención puede servir de facilitador para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, o quizás podríamos prestarle atención a cosas que nos están encarcelando usando las conductas y las costumbres de este mundo. Así que ahora sí, vayamos al verso 1 de Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y esta porción bíblica es parte de una carta que el apóstol Pablo escribe a los creyentes del primer siglo en la ciudad de Roma. Y es una de mis cartas favoritas del apóstol Pablo, ya que es profundamente teológica. Y antes de que se me asusten, porque le estoy poniendo muchas palabras de domingo a esa carta y decir, chévere, yo no la leo entonces, eso no es para mí. Lo que me refiero es que la gran mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento concuerda que uno de los objetivos principales de Pablo al escribir esa carta era establecer la base teológica para la vida cristiana. ¿Qué debo creer acerca de Dios? ¿Qué yo creo que es verdadero acerca de Dios? ¿Y cómo lo aplico a mi vida cristiana? Eso es la base teológica para la vida cristiana. Y Pablo lo hace de una manera sistemática. Él establece por pasos prácticos cómo el evangelio opera en la vida de los creyentes. De modo que es una carta en la que nosotros podemos aplicar muchas cosas a nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver a Dios y nuestra formación espiritual. Y en Teópolis hablamos de formación espiritual como el proceso dirigido por el Espíritu Santo de transformar nuestro mundo interior para parecerse a Cristo. Y en estos primeros dos versos del capítulo 12 en Romanos encontramos una joya para quienes deseamos reorientar nuestras vidas alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo.
Y antes de ir a lo primero que me llama la atención, tenemos que prestar, cada vez que un verso en la Biblia comienza con por lo tanto, debido a esto, o gracias a esto, y entonces establece una idea, significa que el autor está diciendo, toma lo que yo acabé de decir en el verso anterior y únelo a esta idea que estoy escribiendo. Y Pablo hace un ruego a que nosotros entreguemos nuestras vidas como sacrificios vivos, pero dice antes de eso, por lo tanto. Y si vamos a Romanos 11, en el último verso, dice, hablando de Dios, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Así que tomando en consideración la verdad más profunda teológica, y es que yo pienso de Dios, es que todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria, y eso incluye mi vida. Por eso Pablo dice, ofrézcanse a ustedes mismos como sacrificio vivo. Y entonces podemos hablar de lo que el primero que me llama la atención de ese verso 1 es que Pablo le está rogando a sus hermanos creyentes en Roma que entreguen sus cuerpos a Dios como respuesta de todo lo que Dios ha hecho a favor de ellos. ¿Y por qué me llama la atención? Porque los romanos del primer siglo, tanto de origen judío como el gentil, estaban muy familiarizados con el concepto de sacrificios a las deidades. Tanto los paganos sacrificaban a sus dioses falsos como los judíos sacrificaban al único Dios verdadero. Pero lo que Pablo está presentando en ese primer verso es una idea completamente diferente a lo que ellos pensaban. Es radicalmente diferente. Verán, los sacrificios tradicionales requerían animales que eran matados. Pero el sacrificio vivo de Pablo es una vida dedicada continuamente a Dios. Los sacrificios tradicionales a menudo servían para aplacar a los dioses o ganar su favor. Los gentiles y los romanos y los judíos usaban esos sacrificios de manera de ganar el favor de los dioses. Yo voy a sacrificarte esto y ahora tú me vas a bendecir de esta manera. Pero el sacrificio de Pablo era una respuesta de gratitud a la misericordia que ya habían recibido. De modo que si nosotros pensamos en las implicaciones de eso, nuestra vida como sacrificio vivo no es una manera de ganar el favor de Dios. Es una manera de responder a su misericordia y su gracia. Y eso lo cambia todo. La santidad de los sacrificios tradicionales estaban en el objeto sacrificado. Pero en el sacrificio de Pablo, la santidad estaba en la vida del creyente ofrecida a Dios. Y aunque Pablo usa un lenguaje familiar para su audiencia, está presentando conceptos radicalmente nuevos en la adoración y la entrega a Dios. Este sacrificio vivo implica una transformación total en la vida del creyente. Es una respuesta de gratitud a la obra de gracia y misericordia de Dios. Y una forma de adorarlo que involucra toda la existencia del creyente de manera continua y consistente. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con contemplar a Jesús? Bueno, que tomar las riendas de nuestra atención y dirigirlas hacia Jesús es una expresión tangible y práctica de la entrega de nuestros cuerpos. Con esto estoy diciendo que lo que Dios requiere de cada uno de nosotros une la práctica espiritual de lo físico, lo mental, lo corporal y lo espiritual.
Él lo quiere todo. Y eso incluye nuestra atención. Estuve escuchando a nuestro superintendente predicar un mensaje brutal. Y hubo un pensamiento que me capturó. Y es el siguiente. Jesús está interesado en tu imaginación. Él quiere que nosotros soñemos e imaginemos con Él. Porque si captura nuestra imaginación, tiene nuestro corazón. Y si tiene nuestro corazón, nos tiene completos. Y esto es bien importante a la hora de nosotros buscar ser como Jesús, estar con Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Porque el plan y la estrategia del enemigo es bien simple. Si Jesús está buscando nuestra atención, y para Jesús nuestra atención es súper importante, para el enemigo la distracción es igual de importante. Tenemos que entender eso. Quiero que prestes atención al siguiente pensamiento. La entrega de nuestro cuerpo a Dios comienza con la entrega de nuestra atención. Todos nosotros estamos familiarizados con estar físicamente en un lugar, pero mentalmente con nuestra atención estamos en otro. Eso nos pasa muchas veces los lunes cuando llegamos al trabajo. Estamos físicamente allí, estamos físicamente en la escuela, pero nuestra atención está en la cama que acabamos de dejar. Y nuestra relación con Dios es muchas veces así. Hacemos cosas para Él, pero nuestra atención no está puesta en Jesús. Tomar las riendas de nuestra atención para dirigirlas a Jesús y sus enseñanzas es parte crucial que nuestra forma de vivir sea una forma que le agrade a Dios. Las implicaciones de Pablo, las implicaciones de lo que Pablo está enseñando, diciendo que a Dios le interesa todo o no le interesa nada, no le agrada nada. Él quiere nuestros cuerpos, Él quiere nuestras mentes, Él quiere nuestras emociones y Él quiere nuestro espíritu. Él lo quiere todo y esa es la verdadera manera de adorarlo. Lo que me lleva a pensar que el enemigo no necesita que nosotros como creyentes abandonemos nuestra fe y nos rebelemos ante Dios con distraernos para que ocupemos nuestra atención fuera de Jesús. Él logra su objetivo. ¿Y cuáles son las estrategias sistemáticas que usa el enemigo para mantenernos distraídos y evitar que Jesús sea formado en nosotros? Pablo lo contesta en el próximo verso número 2. Pablo primero estaba rogando que nosotros hiciéramos algo, o que los hermanos romanos hicieran algo, y después dice, esto es una orden. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No lo hagan. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia principal que usa el enemigo para deformar nuestras mentes y nuestras almas. Las conductas y las costumbres de este mundo. Y eso nos lleva a la primera herramienta de por qué necesitamos desesperadamente contemplar a Jesús. Es porque estamos siendo deformados por lo que imitamos del mundo. Somos deformados por lo que imitamos del mundo. Lo he dicho en otras ocasiones y quiero volver a repetirlo. Todos estamos siendo formados espiritualmente por alguien o algo. La formación espiritual no es exclusiva del cristianismo. Los ateos están siendo formados espirituales. Los budistas están siendo formados de todo.
Todas las personas están siendo formadas espiritualmente. Lo que pasa es que no todos estamos conscientes de quién o qué nos está formando. Y esto es sumamente importante para los creyentes, ya que en este verso Pablo nos enseña que todos con bold, todos subrayados, todos los creyentes llegamos con deformaciones físicas, conductuales y espirituales por haber sido imitadores de conductas y costumbres de este mundo. Me gusta mucho una de las traducciones de ese verso. La nueva versión internacional dice: no se amolden a las costumbres de este mundo. No usen el molde de las costumbres de este mundo. Lo que sugiere e implica es que este mundo ya ha formado o deformado algo en cada uno de nosotros. Nosotros somos deformados por lo que imitamos o somos transformados cuando Dios nos cambia la manera de pensar. De modo que el proceso de desaprender las conductas y las costumbres de este mundo es tan importante como aprender los caminos de Cristo. No se trata de una o la otra. Se trata de las dos. Y para lograrlo tenemos que estar dispuestos a 3 cosas. 1, identificar nuestras deformaciones. Y eso es un proceso bien difícil, porque requiere vulnerabilidad, requiere ser sincero contigo mismo, requiere que otra persona te diga: ¿y eso? Tú estás hablando mucho, pero ¿y eso? Ahora, nosotros identificamos las deformaciones porque queremos confrontarlas con la verdad del Evangelio. Identificamos, confrontamos con la verdad del Evangelio. Y lo tercero es permitir que el Espíritu Santo nos renueve. ¿Nos renueve qué? La mente. Y esto contrasta muchísimo con la versión superficial del cristianismo que vemos en este tiempo. Y algunas diferencias es que en la transformación profunda abordan las raíces de los problemas espirituales, pero en el cristianismo superficial se enfocan en los síntomas externos sin tratar las causas subyacentes. El cristianismo superficial ofrece un cambio de vestuario espiritual. La transformación profunda ofrece un trasplante de corazón. En la transformación profunda busca una nueva identidad en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17. Pero el cristianismo superficial se preocupa más por proyectar una imagen cristiana. De modo que la verdadera transformación no se mide por cuánto conocimiento bíblico acumulamos, sino por cuánto nos parecemos a Cristo en nuestro diario vivir. La transformación profunda es una en la que estamos dispuestos a pagar el precio del discipulado, a pagar el precio del difícil proceso de ser discipulado. Y en el cristianismo superficial se consumen recursos cristianos y no hay un compromiso profundo. Yo voy, poncho, ya consumí, con eso debe estar contento. Lo que me lleva a pensar es que muchos creyentes quieren la corona de Cristo sin su cruz. Quieren la vida eterna y abundante sin tener que negarse a ellos mismos y morir.
Y este pensamiento que me gustaría que le prestes atención resume esa gran diferencia entre la transformación profunda y los cambios superficiales. Y es que la transformación cristiana no es cosmética. Es una remodelación profunda de nuestro ser desde adentro hacia afuera. Cristo no llegó a la tierra y murió por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos un upgrade de nuestra vida. Él murió para que fuéramos hechos nuevos. Si regresamos al verso 2 de Romanos 12, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué hagas entonces? ¿Qué debo hacer? Pues más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. La herramienta 1 es que somos deformados por lo que imitamos. La herramienta número 2 es que somos intoxicados por lo que imitamos. Ya hablamos de las conductas y costumbres de este mundo como estrategia del enemigo para lograr distraernos. Y esta segunda herramienta nos habla del efecto nocivo para nuestras almas y mentes que tiene el mantener nuestra atención en dirección hacia las costumbres y conductas de este mundo. De hecho, les llamo venenos porque las toxinas de este mundo no solo contaminan nuestras acciones, sino que envenenan la fuente misma de nuestros deseos y pensamientos. Las conductas y las costumbres de este mundo nos intoxican, nos envenenan. Y la estrategia más efectiva del enemigo es que nosotros digamos el siguiente pensamiento: es bien boricua y lo más seguro hay alguna versión en todas las demás culturas. Eso no es nada. Fíjate. Eso no es nada mientras te tomas el veneno de las toxinas de este mundo. Y esto logra al final que seamos incapaces de ¿qué? De ver y comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto, mis hermanos, es una gran tragedia. Que los creyentes tengan acceso a la libertad verdadera, a la paz que sobrepasa todo entendimiento, a las misericordias nuevas cada mañana, a la vida eterna y abundante que se nos hace disponible a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, vivamos apáticos a Dios, esclavizados, confundidos, sin paz ni gozo e incapaces de discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es una tragedia. Es una tragedia que Dios tenga cosas preparadas para nosotros que son buenas, agradables y perfectas, y nosotros seamos incapaces de distinguirlas. Y por lo tanto seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos siendo esclavizados por las mismas cosas. Y no estoy hablando de salvación. Van a haber muchos creyentes que llegarán al cielo porque han confesado a Jesús como su Señor y Salvador y nunca experimentarán la vida abundante de este lado de la eternidad. ¿Y cómo yo sé que esto le sucede a un creyente? Porque yo fui uno de los que estuvo intoxicado por las conductas y las costumbres de este mundo. Y por un tiempo incapaz de conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para mi vida. Recuerdo que fueron momentos donde tomé decisiones necias. Cuando me salían mal esas decisiones necias que tomaba,
Entonces me la pasaba buscando a quienes culpar. Eso es culpa de este, eso es culpa del otro, es culpa de otro menos de mis decisiones necias. Y no hay decisiones necias, hay necios que toman decisiones. Y no fue hasta que choqué con Romanos 12, del 1 al 2, donde pude comprender que hasta que no le permitiera a Dios desintoxicarme de las conductas y costumbres de este mundo, sería incapaz de reconocer su voluntad para mi vida. Que lo que estaba limitando el que yo pudiera experimentar cosas buenas, agradables y perfectas para mi vida era mi insistencia en seguir imitando las conductas y las costumbres de este mundo. Y lo resolvía con eso no es nada. Y después alguien tiene la culpa, pero no yo. Y quisiera compartir 3 influencias tóxicas de las que el Evangelio me liberó. Y la primera es la influencia tóxica del materialismo. Y la mentira que el materialismo me vendió como verdad es que mi identidad y la felicidad se encuentra en lo que poseo. Que mi identidad y la felicidad verdadera se encuentran en lo que poseo. Y si pensamos en las implicaciones que tiene esa mentira, todos hemos sido formados de alguna manera u otra por el materialismo. Y creerme esa mentira me llevó a crear el hábito de trabajar compulsivamente, hustle mentality, para obtener cada vez más y más. Y me sentía bien orgulloso porque este mundo celebra a la gente que son excelentes profesionales y fracasan en su matrimonio. Incluso la iglesia no está exenta de eso. Hay grandes hombres de Dios que han sido terribles padres para sus hijos. Pero cuando vemos el Evangelio vemos que Dios provee todo lo que necesitamos conforme a sus gloriosas riquezas. Filipenses 4:19. Por lo que puedo dedicar el hábito de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y construir relaciones no basadas en mis propios intereses, sino en los del prójimo. Primera de Corintios 10:24. La segunda influencia tóxica son los narcóticos físicos y culturales. Narcóticos físicos y culturales. Y quisiera abundar un poco en los narcóticos físicos y culturales, porque puede sonar un poquito confuso. Y es que ambos compiten directamente con nuestra capacidad para enfocarnos en Jesús. Estas sustancias, los narcóticos físicos, y experiencias, los narcóticos culturales, a menudo ofrecen una forma de escape o placer inmediato que puede distraernos de la contemplación espiritual. Los narcóticos, tanto físicos como culturales, alteran nuestra percepción de la realidad. Y esto puede, y de seguro, va a afectar nuestra capacidad de discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto es muy importante porque ambos, los narcóticos físicos y culturales, nos ofrecen una vía de escape, pero esa vía de escape evita el crecimiento genuino. Mientras que la contemplación en Jesús nos invita a enfrentar nuestras realidades internas y crecer. Esa influencia me vendió la siguiente mentira como verdad.
necesitas una sustancia o una experiencia externa para escapar o sentirte bien. Necesitas una sustancia o una experiencia externa para sentirte bien. Y al creer esa mentira, desarrollé hábitos de consumo habitual de sustancias o entretenimiento para escapar de la realidad y no enfrentar los problemas internos que tenía. Y en el Evangelio pude aprender que el verdadero descanso, el verdadero escape de nuestros problemas y nuestras cargas pesadas se encuentra en Jesús. Mateo 11:28. Y con esto uno construye vida de oración donde mi espíritu se fortalece para no caer en la tentación. Y al final esto me llevará a construir relaciones en donde se fomente la sobriedad y el ser lleno del Espíritu. Efesios 5:18. Y quiero ser bien claro en este punto primero, porque se trata de mi experiencia con Dios al rescatarme del alcoholismo y de la adicción. Y esto significa que yo no bebía para otra cosa que no fuera intoxicarme y embriagarme. Esa era mi experiencia. Y Dios en su infinita misericordia me ha liberado de esa atadura. Segundo, en Teópolis creemos que tomar alcohol es un asunto de conciencia y eso significa que no es un asunto de pecado y que depende en gran medida del trato individual que Dios tiene con cada creyente. Ahora bien, el apóstol Pablo presenta muy claramente dos direcciones opuestas. En Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino que lleva al desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu Santo. La primera dirección es el desenfreno producto de embriagarse con vino y la segunda dirección es la llenura del Espíritu Santo producto de la sobriedad. Y lo mismo aplica a los narcóticos culturales o las experiencias que nosotros usamos para escapar de nuestra realidad. Proveen un escape y un adormecimiento de nuestra mente y de nuestra alma. Y la tercera influencia tóxica de la que Dios me liberó fue el de la inmoralidad sexual. Y antes de ir de lleno a esta influencia tóxica, quisiera definir lo que nos referimos con inmoralidad sexual de manera práctica. Y la definimos de la siguiente manera. Cualquier expresión o actividad sexual fuera del diseño de Dios para la intimidad sexual, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es inmoralidad sexual. Y como pastor es bien importante que toque este tema con la seriedad que se merece, viniendo desde una experiencia de un creyente que fue deformado, intoxicado por las conductas y costumbres de este mundo, específicamente por la inmoralidad sexual. Esta es mi experiencia, nuestra experiencia. Y en Teópolis tenemos las siguientes tres posturas para el tema de la inmoralidad sexual. Y la primera postura es que la Biblia es bien clara en cuanto al diseño de Dios para la intimidad sexual. Así que nuestro trabajo no es defender lo que dice la Biblia, sino enseñarlo con amor, compasión y claridad. Así que en esos temas yo no tengo que defender lo que dice la Biblia. Yo lo enseño con amor, compasión y claridad. La segunda postura es que todos nos encontramos en un proceso de formación espiritual para parecernos a Cristo. Uno es un poquito más adelante que otro. Así que nuestro trabajo no es juzgar, sino acompañar a nuestros hermanos y hermanas en su formación espiritual. Así que no defendemos, así que no necesitamos
hacer un lado pro o contra. Nosotros enseñamos lo que dice la Biblia. No juzgamos, sino que acompañamos. Y tercero, no tenemos el complejo del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Porque en Teópolis reconocemos que el Espíritu Santo hace mejor trabajo que nosotros. Él dirige, Él consuela y Él convence de pecado. Y nosotros amamos y acompañamos mientras hacemos espacio para que el Espíritu Santo haga su labor. Y habiendo dicho eso, entonces quiero continuar con la mentira que la inmoralidad sexual me vendió como verdad. Y es la siguiente: la libertad sexual sin restricciones te hará sentir feliz y realizado. La libertad sexual sin restricciones te hará feliz y realizado. Y aquella mentira me llevó a crear hábitos de búsqueda constante de gratificación sexual fuera del diseño de Dios, el matrimonio entre un hombre y la mujer. Y el Evangelio y su poderosa verdad me libertaron al enseñarme a huir de las malas pasiones para seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con un corazón limpio. Segunda de Timoteo 2:22. Y esto me llevó a construir hábitos donde buscaba revestirme de Jesucristo para ignorar los deseos de la carne y llegar a experimentar el amor verdadero que se describe en 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muchos de nosotros, o algunos de nosotros que no hemos podido experimentar ese tipo de amor que se describe en 1 Corintios 13, del 4 al 7, es porque estamos imitando las conductas y las costumbres de este mundo. Presta atención al siguiente pensamiento, porque lejos de ser un mensaje acusador, es una alerta. El materialismo, los narcóticos y la inmoralidad sexual son como las malezas en el jardín de nuestra alma. Para que florezca la voluntad, la belleza de la voluntad de Dios, debemos arrancarlos de raíz, no solo podar sus hojas. Hay que empezar a verlo por lo que es. Y regresamos entonces a Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y el resultado de eso, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La herramienta 1 es que somos deformados por lo que imitamos. La herramienta 2 es que somos intoxicados por lo que imitamos del mundo. Y la herramienta 3 es contemplar para ser transformados y conocer la voluntad de Dios. Sin la contemplación no seremos transformados. No tendremos la capacidad de comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo último que me llama la atención de Romanos 12, 1 al 2, es esa progresión que Pablo nos presenta de manera sistemática en cuanto a la formación espiritual. Él dice primeramente que Él nos exhorta a ver nuestra vida como un sacrificio donde continuamente nos ofrecemos ante Dios en respuesta a su obra redentora. Lo segundo es que tenemos la ordenanza de dejar de imitar las conductas y costumbres de este mundo. Y en esa herramienta vimos cómo
ese proceso de desprender es uno donde desintoxicamos nuestras mentes y nuestras almas de las influencias mundanas y las reemplazamos con la verdad del Evangelio. Este cambio interno comienza en nuestra mente y nos transforma en personas nuevas. Y tercero y último, vemos cómo el resultado de esa transformación es aprender a conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero no llegamos a ese tercer paso sin los primeros dos. Y esto para mí fue de vital importancia en mi proceso de formación espiritual. Primero, porque puedo hacer la paz con el hecho de que conocer la voluntad de Dios para mi vida es un proceso y no es un evento. Es el resultado de dejar que Dios transforme mi mente y no es el resultado de que me impongan las manos y decide recibe la transformación completa. Ya quisiera que fuera así, pero en mi vida no fue así. Lo segundo es que entiendo que mis deformaciones, influencias tóxicas no sorprendieron a Dios. Dios no me salvó y después dijo, ¡oh! Yo no sabía que tú tenías eso ahí. Eso lo cambia todo. A él no le tomó por sorpresa. Él ya las conocía. Y aún así insiste en acercarse a mí porque quiere liberarme de cada una de ellas. Eso me ayuda a ver que liberarme de las conductas y las costumbres de este mundo, lejos de ser una pérdida, es que nosotros creando espacio para que Dios florezca con su voluntad buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Y lo tercero que aprendí es que Jesús está interesado en todo de mí. Eso incluye que Jesús quiere ser el centro de mi atención todos los días. Y para eso tengo que ser intencional en separar espacios donde pueda retomar el control de mi dirección y dirigirlo, apuntarlo hacia la persona de Jesús y su enseñanza. Y algunas prácticas que me han ayudado, que las hemos incluido en las notas del mensaje. Cuando entren a la aplicación, va a haber un botón que dice descargar notas del mensaje. Y ahí va a haber un PDF con los pensamientos, con las herramientas, con preguntas de seguimiento y con próximos pasos prácticos para comenzar a contemplar a Jesús. Y una de las cosas que me ha ayudado a mí, se escucha bien complicado, pero no lo es la lectio divina de los evangelios. ¿Qué es eso? Es una práctica antigua que forma de lectura meditativa. ¿A qué me refiero con eso? Porque uno se centra en pasajes sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. La lee lentamente, medita y ora, contempla el texto y le pide al Espíritu Santo que te ilumine con una palabra o una porción que aparece. No es leer como el papagayo. Es leer, meditar y orar la palabra de Dios. Otra cosa que me ha ayudado mucho son los momentos de pausa consciente. Y eso nada más y nada menos son recordatorios en mi teléfono o en mi reloj para hacer pausas breves durante el día. En esos momentos enfoco mi mente en Jesús o en una de sus enseñanzas. Y los que me conocen saben que si yo no pongo las cosas en el calendario no suceden. Por eso cuando entran a mi calendario van a ver, en este espacio voy a jugar baloncesto. En este espacio voy a hacer esto.
voy a ver, voy a leer, voy a orar. Tengo que ponerlo, ser intencional. El tercero son las memorizaciones de las palabras de Jesús. Y eso para mí yo lo tomo con mucha intencionalidad, porque el valor central de nosotros, el primer valor como iglesia es apuntar a Jesús con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y para eso yo tengo que aprenderme todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo. De modo que en conversaciones yo puedo decir, fíjate, Jesús dijo algo acerca de esto. O Jesús le pasó esto acerca de esto. Así que elige pasajes clave de las enseñanzas de Jesús para memorizarlas y medita, repítelos durante el día. Otra cosa que practico de manera consistente son los ayunos de medio y el sábado digital. Es que designo periodos regulares para abstenerme de los medios de comunicación y la tecnología. Y uso ese tiempo para enfocarme en Jesús. Y la última es la práctica de la gratitud cristocéntrica. Al final de cada día, antes de acostarme, me siento en mi ladito de la cama y trato de identificar los momentos donde vi a Jesús obrando, donde experimenté alguna de sus enseñanzas y le doy gracias por eso. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esto para cada uno de nosotros? Es que si es verdad el pensamiento de que nos convertimos en lo que contemplamos, entonces aquellos que deseamos ser aprendices de Jesús, tenemos que ser intencionales con respecto a dónde y a qué estamos prestando atención. Si el objetivo es contemplar a aquellos que nos transformen a la imagen de Cristo, entonces tenemos que buscar deshacernos de esas influencias de las conductas y las costumbres de este mundo, porque empañan nuestra alma. Y así como un espejo empañado no puede reflejar claramente, un corazón contaminado por las toxinas mundanas no puede reflejar la imagen de Cristo. De modo que la limpieza tiene que ser profunda y completa. Y esa limpieza, mis hermanos, comienza con nuestra mente. Para muchos de nosotros, el primer paso para experimentar las cosas buenas, agradables y perfectas que Dios tiene preparadas comienza con contemplar a Jesús, con el objetivo de desintoxicarse de esas conductas y costumbres de este mundo. Y mi oración para cada uno de nosotros es que el Espíritu Santo haya traído alguna influencia tóxica de este mundo que debe ser confrontada con la verdad del Evangelio. Y que por medio del poder del Espíritu Santo pueda arrancar de raíz esas influencias tóxicas. Porque eso no es solo un acto de negación a nosotros mismos, sino una afirmación poderosa de nuestra identidad en Cristo, nuestro deseo de vivir plenamente en su voluntad transformadora. Contemplar a Jesús es el antídoto para las toxinas de este mundo. Y al fijar nuestra mirada en Él, no solo somos purificados de esas conductas y costumbres, sino que nuestros ojos se abren para ver y experimentar la vida buena, agradable y perfecta que Dios ha diseñado para nosotros. Quiero cerrar con la cita central del mensaje. Contemplar a Jesús es donde comienza nuestra verdadera transformación y donde descubrimos la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué contemplamos?
porque allí es donde encontramos nuestra verdadera transformación. Y allí es donde aprendemos a reconocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. El enemigo ha sido muy efectivo en convencernos de que es normal que creyentes de Jesús vivan atados. Que vivan con cosas menos que sean buenas, agradables y perfectas, sino que en vez de cosas buenas, confórmate con lo regular. En vez de cosas agradables, confórmate con cosas soportables. Y en vez de cosas perfectas o completas, pues confórmate con cosas que están casi completas. Y eso no es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mi oración es que el Espíritu Santo le diga, esa es la maleza que hay que arrancar de raíz. Porque quiero hacer espacio para lo que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios tiene para tu vida. Y voy a sembrarlo profundo en tu corazón y eso va a crear raíces profundas en tu vida. Va a empezar a transformar las historias que te has creído. Va a empezar a transformar los hábitos tóxicos que has tenido por hábitos de Cristo. Y va a comenzar a darle la vuelta a todas nuestras relaciones interpersonales y comunitarias. Pero eso comienza con contemplar a Jesús.